Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que ya está que arde, el posible escenario para las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Un tema que ya está en boca de todos, sí. Totalmente. Y sobre la mesa tenemos un montón de análisis, encuestas y perfiles que apuntan a dos figuras que no podrían ser más distintas, casi como el agua y el aceite. Es que es más que una elección, lo que se perfila es un choque de universos. Por un lado, tienes a Abelardo de Espriella, que se autodenomina el Tigre. Claro, el abogado, empresario, hasta cantante. Ese mismo, un personaje que irrumpe desde la extrema derecha con una propuesta de ruptura total. Y en la otra esquina, a Iván Cepeda, el filósofo, el senador de toda la vida, digamos, el hombre de la izquierda institucional. Exacto. Entonces, nuestra misión hoy, con toda esta pila de artículos y datos que hemos reunido, es justamente tratar de entender qué hay detrás de cada uno. No solo sus propuestas, que ya de por sí son antagónicas. Sino las grietas, las sombras, las contradicciones que los acompañan y que al final definen el dilema para los votantes. A eso vamos, porque no es solo un debate de ideas. Para nada. Es un choque de narrativas. La del empresario exitoso que viene a salvar la patria con mano dura, contra la del académico que promete paz y justicia social a través del diálogo. Y vamos a ver que ninguna de las dos narrativas es tan simple como parece. Bueno, pues desempaquemos esto. Arranquemos por el bolsillo, por la economía. La propuesta de la Espriella es, para ponerlo suave, explosiva. Sí. La ha llamado el Plan Motosierra, muy en la línea de Javier Milei en Argentina. La inspiración es clarísima. Habla de un recorte del 40% del Estado. O sea, estamos hablando de eliminar 13 de 19 ministerios. Y sacar a unos 70,000 funcionarios. Es una barbaridad. Es una visión de Estado mínimo llevada al extremo. Su lema es Colombia, país de propietarios, y para lograrlo propone bajar impuestos de forma drástica, supuestamente para atraer inversión, y ofrecer créditos de vivienda casi regalados. Al 2% a 30 años, creo que es. Exacto. Es una apuesta de shock, de borrón y cuenta nueva con el modelo actual. Y en el otro lado del ring tienes a Cepeda, que habla de algo completamente distinto. Austeridad republicana. Suena más, no sé, más solemne. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa no reducir el Estado, sino reorientar el gasto. Su plataforma, llamada Las Tres Revoluciones, se enfoca, por ejemplo, en una revolución agraria para que el país produzca su propia comida. Y también una revolución de las mujeres, ¿no? Correcto, que incluye crear un sistema nacional de cuidados. Es un modelo que él llama de capitalismo consciente, donde la plata no se va en los lujos de la alta burocracia, sino en inversión para las regiones más olvidadas. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque ambos construyen su discurso sobre una base moral muy fuerte. Cepeda, por ejemplo, tiene este modelo que llama arte. Austeridad, respeto, transparencia y ética. Suena impecable, ¿verdad? Pero los documentos que tenemos muestran que, siendo director del Polo Democrático, aceptó en sus listas a una política que es ficha de Euclides Torres. Un megacontratista salpicado por escándalos en el gobierno actual. Exacto. Entonces, ¿cómo encaja eso con la T de transparencia y la E de ética? Esa es la pregunta que le hacen sus opositores. Y añaden más leña al fuego señalando que su hermana tuvo contratos con la alcaldía de Petro en Bogotá y que su esposa ocupa un puesto directivo en la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz. La misma. Entonces, para sus críticos, todo esto dibuja una red de favores que choca de frente con esa imagen de pulcritud que proyecta. Espera un momento. ¿Y la contradicción de la Espriella es igual de potente o quizás más? Porque toda su campaña se basa en la idea de que él es un genio de los negocios, un rey Midas. Y que va a aplicar esa fórmula mágica para salvar a Colombia. Y además dice que se autofinancia para no deberle favores a nadie. Fíjate que ahí es donde los datos cuentan una historia distinta. Una investigación a fondo de sus finanzas muestra algo sorprendente. Su bufete de abogados sí, es muy rentable, pero sus otras empresas en Colombia... ¿El ron? ¿El vino? ¿La ropa? Esas mismas. La marca de ron, la de vino, la línea de ropa de lujo, todas reportaron pérdidas acumuladas en 2024. El patrimonio de esas compañías es negativo, con un hueco de más de 3.600 millones de pesos. O sea que el rey Midas no convierte todo en oro. Pues parece que no.
Y el punto central no es solo si ganan o pierden dinero, es que toda su premisa política se basa en que él es un mago empresarial. Pero si los datos muestran que su éxito se limita a su rol como abogado y no como empresario de productos, Todo el castillo de naipes de su campaña se tambalea. exactamente. Es fascinante ver cómo esa idea de motosierra en la economía se traduce a su política de seguridad, que es igual o incluso más radical. Ahí no habla de recortes, sino directamente de mano de hierro. Sí, es el modelo Bukele importado a Colombia. Cero matices. Promete construir megacárceles en la mitad de la selva o el desierto, eliminar el IMPEC. Que es el instituto que maneja las prisiones y que siempre ha estado en el ojo del huracán por corrupción. Por eso mismo, y autorizar bombardeos a campamentos criminales sin contemplaciones. Su frase es: la paz se impone con la fuerza de las armas de la República. Un rechazo frontal a la política de paz total del gobierno actual. Que es, precisamente, la política de la que Cepeda es uno de los padres fundadores. Su propuesta es la antítesis. Totalmente. Exacto. Para Cepeda, el único camino es la salida negociada. Él es el arquitecto y principal defensor de continuar los diálogos con grupos como el ELN y las disidencias. Su enfoque se basa en el sometimiento a la justicia y la reparación a las víctimas. Pero ha reconocido que ha habido errores, ¿no? Sí, claro. Ha admitido fallas en la implementación, pero insiste en que la única paz duradera es la que se construye con negociación e inversión social, no a punta de bala. Problema. Se le acusa de ser blando, casi ingenuo. Por ejemplo, hay un episodio que se cita mucho. ¿El del comisionado de paz? Ese. Cuando el ELN lo amenazó de muerte, la respuesta de Cepeda fue darle al grupo armado el beneficio de la duda. Para mucha gente eso es inaceptable. Y ese es su flanco más débil. Sus defensores argumentan que para negociar la paz hay que estar dispuesto a sentarse con el diablo y mantener los canales abiertos. Pero sus opositores usan episodios como ese. O su apoyo a Santrich y a Iván Márquez. Claro, su apoyo inicial a ellos antes de que traicionaran el acuerdo, para pintarlo como alguien que tiene, digamos, afinidades peligrosas o que no entiende la maldad con la que está lidiando. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, alucinante. Porque el candidato de la mano dura contra los criminales, el que quiere megacárceles, resulta que tiene una propuesta de amnistía para narcotraficantes que suena, no sé. Casi hecha a la medida para sus antiguos clientes. Explícanos eso, porque es increíble. Es probablemente la contradicción más aguda de todas. De la Espriella que construyó una parte importante de su fama y fortuna defendiendo a narcotraficantes y a jefes paramilitares. Eso es un hecho conocido. Ahora como candidato propone algo muy concreto. Que los narcos entreguen el 90% de sus fortunas, paguen solo 3 años de cárcel y como premio no sean extraditados a Estados Unidos. Es un ofertón. En la práctica, es una política que beneficiaría directamente al tipo de personas que él representó en los tribunales durante años. O sea, el que promete bombardear campamentos criminales, al mismo tiempo propone un acuerdo que parece hecho a la medida para los grandes capos. ¿Cómo se come eso? Esa es la pregunta del millón. Y esa contradicción se entiende mucho mejor si miramos el pasado de cada uno, porque ambos arrastran historias muy pesadas que intentan reinterpretar en sus campañas. Hablemos de eso, porque es denso. De la Espriella tiene 2 fantasmas gigantes. El primero es su papel como asesor de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. El grupo paramilitar, sí. Durante las negociaciones de paz en Ralito, su fundación, FIPAZ, supuestamente recibió más de 1.300 millones de pesos de las AUC. Y él se defiende diciendo que fue un acto patriótico autorizado por el gobierno de Uribe en ese entonces, y que la justicia ya cerró el caso a su favor. Y el segundo fantasma es el caso DMG. La famosa pirámide que estafó a miles de colombianos. De la Espriella fue el primer abogado de su cerebro, David Murcia Guzmán. La acusación que le persigue y que él califica de leyenda urbana ridícula. Es que se quedó con 472 millones de dólares de esa plata. Exacto. Él insiste en que fue al revés, que Murcia le quedó debiendo honorarios y que renunció al caso apenas descubrió la doble contabilidad. Y el pasado de Cepeda, por su lado, está marcado a fuego por una etiqueta, la de ser el candidato de las FARC. Esta acusación viene de sus fotos con líderes guerrilleros y su trabajo como facilitador en los diálogos de paz. Sí, y su defensa es consistente. Siempre actuó con autorización de los gobiernos de turno en misiones oficiales para buscar la paz. Y resalta un hecho judicial clave.
Que la Corte Suprema no solo lo absolvió a él. Exacto. No solo no encontró méritos para investigarlo, sino que terminó abriendo un proceso contra su principal acusador, el expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos. Y hablando de esa etiqueta, hay un punto donde sus críticos se afianzan mucho, y es su postura frente a Venezuela. Se presenta como un defensor universal de los derechos humanos, pero su silencio sobre Maduro es notorio. Es una tensión clave en su discurso. Evita a toda costa llamar dictador a Maduro. Califica las críticas al régimen venezolano como simplismos y suele enmarcar la crisis de ese país como una consecuencia de la intervención imperialista de Estados Unidos. Un silencio muy llamativo. Es un silencio muy calculado sobre las violaciones de derechos humanos, sobre los colombianos presos allá, sobre la presencia del ELN en territorio venezolano. La justificación parece ser puramente pragmática. Necesita a Venezuela como país garante en los procesos de paz. O sea, sacrifica una postura de principios en derechos humanos por un objetivo político mayor, que es la paz en Colombia. Exactamente. Y es fascinante porque ambos tienen que hacer malabares con su pasado. Cepeda sacrifica su coherencia sobre Venezuela por pragmatismo, y de la Espriella intenta borrar su pasado como abogado del establecimiento para venderse como un salvador que viene de afuera, un outsider. Como si no tuviera historia. Claro. Niega, por ejemplo, haber sido el puente entre Álvaro Uribe y el polémico abogado Diego Cadena en el caso de manipulación de testigos. Pero las investigaciones periodísticas lo sitúan justo ahí, como el nexo clave. Es un intento de borrón y cuenta nueva, que su propia biografía desmiente a cada paso. Y esos malabares con el pasado se reflejan perfectamente en sus estilos de campaña, que no podrían ser más distintos. Son el día y la noche. Completamente. El estilo de la Espriella es un espectáculo, un show de la personalidad. Usa el símbolo del tigre para proyectar una imagen de fuerza, de una masculinidad casi caricaturesca. Y su marca personal es el lujo, la Dolce Vita, sus marcas de ron y vino, la ropa de diseñador. Totalmente. Y en el mundo digital es una máquina. Una narrativa muy simple de buenos contra malos y, según denuncia la Fundación para la Libertad de Prensa, un patrón de acosa judicial para silenciar a los periodistas que lo investigan. Y Cepeda es la antítesis. Es el académico, el profesor. Su estilo es institucional, pedagógico, sereno. Sus oponentes lo ven como alguien frío, aburrido, desconectado de la velocidad y la agresividad de las redes sociales. No tiene nada de populista. Pero esa es su fortaleza y su debilidad al mismo tiempo, ¿no? Sí. Su gran fortaleza es la coherencia ideológica y una imagen de integridad personal. A él no se le conocen escándalos de corrupción directa, pero su gran debilidad es esa misma sobriedad. Carece de la chispa, de la conexión emocional que enciende a las masas. Pero ese estilo de académico, ¿funciona en la política de hoy? En un país que parece demandar soluciones ya y líderes de mano firme, ¿no es una debilidad estratégica? Y además, nunca ha tenido un cargo ejecutivo. Nunca ha manejado un ministerio o una alcaldía. Exacto. Y ese es el punto. Se presenta como un estadista, pero sin experiencia en la gestión. Y eso puede pesar, sobre todo después de gobiernos que han sido muy criticados precisamente por su baja capacidad de ejecución. Su perfil racional puede ser visto como una desventaja en un electorado que busca resultados inmediatos. Y en el otro extremo tienes a De la Espriella, que es un show andante, pero lleno de contradicciones que a veces rayan en lo cómico. Como lo del ajiaco. Eso. Ha construido toda su campaña sobre el nacionalismo, el amor a la patria, pero se hizo viral un video suyo diciendo que el ajiaco, que es un plato insignia de Bogotá, era un potaje carcelario. Sí, son esas pequeñas cosas que revelan mucho. O el hecho de que hoy se presenta como un hombre de fe profunda que tuvo un encuentro que le cambió la vida con Dios. Pero años atrás se declaraba públicamente ateo. Y mientras su campaña acusa a todo el mundo de desinformar, hay investigaciones que han documentado cómo usan imágenes creadas con inteligencia artificial para atacar a sus rivales. Es un cúmulo de contradicciones performáticas. Entonces, al final del día, lo que tenemos es un choque brutal. Un candidato que promete orden con mano de hierro, pero cuyo pasado y propuestas están ligados al caos y a la contradicción. Y otro que promete ética y diálogo, pero cuya pragmática política lo lleva a silencios y alianzas que son, como mínimo, incómodas.
Y esto nos deja con una paradoja final que es fascinante y que está en los datos de las encuestas. Sí, los estudios dicen que Colombia como país se identifica ideológicamente más con la derecha. Un 38% se considera de derecha o centro-derecha. Sin embargo, el candidato que hoy por hoy lidera la intención de voto individual es Cepeda, de la izquierda. ¿Y eso qué nos dice? ¿Cómo se explica? Pues nos dice dos cosas. Primero, que la derecha está completamente fragmentada, dividida en un montón de facciones sin un líder claro que las una. Y segundo, que la izquierda parece tener su ficha mucho más consolidada y unificada en torno a Cepeda. Exacto. La gran pregunta es si esa fragmentación de la derecha se mantendrá hasta el día de las elecciones o si lograrán unirse detrás de una sola figura para hacerle frente. Lo que nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. En un escenario tan polarizado y lleno de contradicciones, ¿qué pesará más al final? ¿Votará el electorado por el programa que en teoría le convence más? ¿O terminará eligiendo al líder que proyecte la imagen más fuerte y decidida, sin importar cuántos fantasmas y cuántas incoherencias arrastre en su maleta?